por ejemplo, la vía judicial penal, ¿no? Si hay un delito de contaminación, aquí la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público tiene que asumir los trabajos de investigación preliminar contra los que resulten responsables por este hecho de contaminación. Está en la línea telefónica César Ipenza, que es abogado experto en derecho ambiental. ¿Cómo está, César? Bienvenido a Informamos y Opinamos aquí en Exitosa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé si has tenido tú información al respecto sobre esta situación, porque claro, cae zinc al agua y no es un tema menor. Estamos hablando de un metal pesado que genera serios problemas al medio ambiente, sobre todo cuando se combina con el agua. Así es, Jesús, ¿no? Esta situación del derrame en Cuyuguay, en la cuenca del río Chillón, tiene implicancias diversas, pero no tenemos solamente que ver este hecho como un hecho aislado, sino ya esto es del año 2018, hemos tenido un hecho similar a cargo de la empresa minera Volcan, y creo que las autoridades, más allá de pretender decir que la responsabilidad es de uno u otro, debiera tener una respuesta integral, ¿no? Y me refiero particularmente en el caso de esto, bueno, si bien es cierto, el control del transporte está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha afectado un cuerpo de agua importante que es el río Chillón y está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, el sector agricultura. Esto también es responsabilidad y de alguna manera respuesta del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, que depende del Ministerio del Ambiente, porque ellos son los responsables de controlar la actividad minera particularmente, ¿no? Entonces, estos impactos en el tiempo generan efectos sobre el ambiente, pero no podemos también verlo solo sobre el ambiente, sino sobre la vida misma de la gente, la propiedad de la gente. Ya hemos visto imágenes sobre la afectación a las piscigranjas de estos señores que tiene, bueno, reduce sobre todo los niveles de vulnerabilidad y afecta y genera más pobreza, ¿no? Mira, tú has mencionado una serie de instituciones, van a ser casi ya las 12, va a ser mediodía y hasta este momento no tenemos comunicación con la OEFA, la ANA, el MTC, o sea, los hemos llamado a todos, ningún medio se está preocupando por esta situación que creo yo es llamativa, salvo el comunicado de Sedapal que dice lo siguiente, ¿no? Sedapal tomó conocimiento de la caída de un camión con zinc al río Chillón en la zona de Cuyuguay, provincia de Canta, e inmediatamente se contactó con la planta. En coordinación con la planta de tratamiento de agua potable Chillón, se informó que el derrame de zinc no afecta a la producción de agua. Eso es bueno, ya que la población de los distritos de Lima Norte se abastece en esta época del año de pozos de agua debido al tiempo de estiaje, dice, ¿no? Sedapal garantiza la producción y la calidad del agua potable producida en las plantas de tratamiento, cumpliendo los límites máximos permisibles establecidos en el reglamento de la calidad del agua para el consumo humano, ¿no? Hay un decreto supremo 031-2010 del MINSA. La empresa realiza un monitoreo permanente y riguroso del agua en cada proceso de la producción para el abastecimiento óptimo y continuo en Lima y Callao. Bueno, Sedapal no está diciendo las cosas del todo claro, ¿no? Porque lo que está diciendo es que el consumo se traslada a otro ámbito, ¿no? Que es el de los pozos. Pero no está diciéndonos exactamente si el agua se va a ver afectada de alguna u otra manera. Estamos viendo algunas imágenes de cómo el zinc ha enturbiado completamente las aguas en esa zona y los peces están completamente manchados de un color plomo, ¿no? Entonces es como si estuvieran cubiertos de témpera los peces. Entonces, claro, si hay un comunicado de Sedapal donde dice que el consumo de agua no se ha visto afectado, pero vamos, o sea, hay gente que sí se está afectando, ¿no? Gente que cría peces, gente que tiene sus cultivos, o sea, ¿cuál sería el impacto? Bueno, en principio afectarse, ¿no? Y se afecta a cualquier actividad económica o cualquier actividad humana, sobre todo, bueno, sobre todos los cultivos de tallo corto que tenemos que se generan en esta zona en la cuenca del Chillón, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades no es cualquier actividad. En principio debemos señalar que la actividad minera es una actividad de alto riesgo y que requiere controles. Puede ser bien manejada, bien llevada, pero requiere que se lleven los controles adecuados, requiere que las autoridades tengan una visión mucho más proactiva y que sancionatoria cuando se han generado los daños, ¿no? Entonces, si ya hemos tenido antecedentes de este tipo de situaciones de derrame de concentrado de zinc anteriormente, ¿cuáles son los mecanismos para que no vuelva a suceder? Lo mismo que ha sucedido con el caso de Repsol en la costa norte, ¿no? ¿Y qué está haciendo la autoridad de fiscalización ambiental, ¿no? Para poder evitar o para poder controlar que no vuelva a suceder este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, allí... Sí, por favor. Sí, tú estabas hablando, por ejemplo, de casos anteriores y mencionabas una empresa, creo que Volcan, ¿no es cierto? Hasta este momento tampoco sabemos nosotros quién es el dueño de la carga. O sea, ha caído un camión y nadie se ha hecho responsable. Por eso, para que te des cuenta más o menos de cuál es nuestra preocupación, porque aquí sucede de que hay cierto nivel de impunidad en diferentes ámbitos de la vida misma del Perú
Y esto tampoco es que pueda quedarse así por la libre, ¿no? Tiene que haber algún tipo de responsable. No hemos recibido mayor información al respecto. Exacto, ¿no? Y aquí se requiere conocer cuál es la empresa, ¿no? Porque sobre eso también deberá verse qué autoridades son las competentes. Si bien es cierto, se transportaban los insumos o este concentrado de zinc, ¿no? Que es un tema de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha afectado un cuerpo de agua, el río Chillón, ¿no? Pero esta es una actividad también vinculada al transporte minero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la empresa minera? Y allí sí la competencia es del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Mira, que la empresa que llevaba el camión, o sea, que transportaba el zinc, es la empresa Wari Service SAC, que es la responsable del traslado nada más, ¿no es cierto? Así es. Claro, pero lo que a mí me llama ahora la atención es este dato, que el concentrado de zinc era básicamente 34 toneladas aproximadamente. O sea, que nosotros no sabemos cuánto es que se ha vertido a las aguas del río Chillón. Y esto demanda una respuesta de la Autoridad de Fiscalización Ambiental de la actividad minera, ¿no? Entonces, aquí también un llamado de atención para que la autoridad, el OEFA, más allá de supervisar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Autoridad Nacional del Agua, toca también asumir el rol que le corresponde respecto de la actividad minera, ¿no? Y, bueno, si vamos a seguir viendo estos hechos de tránsito, de transporte, de estos materiales, de estos insumos, ¿no? A lo largo de nuestras carreteras, requieren mínimamente que tengan todos los controles y las condiciones óptimas para evitar hablar sobre hechos ya consumados de afectación a la vida de la gente, de afectación a la propiedad privada, ¿no? Y que en un país altamente ya conflictivo, como vemos, no se dé más argumentos para cuestionar la actividad que es importante, ¿no? Sino que se deba cumplir todas las reglas y las condiciones para poder desarrollarse de manera adecuada. Bueno, esto me trae a colación el tema de Repsol, ¿no? O sea, la empresa no se hizo responsable hasta después, ¿no? De que se fueron conociendo todos los errores que se habían cometido, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las sanciones? Bueno, Repsol todavía está en ese proceso. Ya Indecopi accionó contra ellos, hay personal, ¿no es cierto?, Repsol que está impedido de salir del país. Luego se supo que finalmente tuvieron ellos problemas de carácter técnico que no fueron avisados a tiempo, ¿no? Hubo un cuestionamiento a la Marina de Guerra del Perú. Aquí, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, en principio son diversas vías que uno puede llevarle esto, ¿no? Por ejemplo, la vía judicial penal, ¿no? Si hay un delito de contaminación, aquí la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público tiene que asumir los trabajos de investigación preliminar contra los que resulten responsables por este hecho de contaminación. Eso es en el tema penal, ¿no? En el tema... esa es la Fiscalía Especializada en Delitos de Medio Ambiente, ¿no? Que también accionó en el caso de Repsol. Así, ¿no? Es, porque aquí tenemos un delito. Que llamó, bueno, primero abrió investigación y luego llamó a todos los involucrados. Así es. Tras el derrame, ¿no? Así es, ¿no? Entonces aquí también hay una competencia de la Fiscalía para investigar este delito ambiental de contaminación, por un lado, ¿no? Y aquellos señores, como hemos visto, que se han visto afectadas en su propiedad, ¿no? O en los hechos de contaminación y han afectado sus piscigranjas, ¿no? También ellos pueden recurrir a un proceso indemnizatorio civil donde se les pague por lo que se ha visto afectada su propiedad, ¿no? Y por otro lado, las autoridades de control, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, pueden imponer multas y sanciones administrativas contra los que resulten responsables, más allá del transportista o la contratista que realizaba el transporte, ¿no? Bueno, después porque obviamente hay estas quejas a la minería, ¿no? Tendría que haber minería responsable en la zona, creo que es lo que siempre se exige. Aquí, por ejemplo, tengo otro comunicado de la Municipalidad de Caraballo que alertó a los agricultores de tomar previsiones con los canales de regadío de sus cultivos para evitar que puedan ser afectados y contaminados. O sea, sigue siendo esta situación obviamente desconocida para la mayoría, pero es lo que está pasando en estos momentos. Estamos viendo aguas completamente turbias, ¿no? Teñidas de plomo. Sí. Ahora, sí, bueno. Yo lo que me pregunto, ¿no? ¿Qué tan difícil, por ejemplo, bueno, el petróleo es difícil de limpiar, ya lo estamos viendo, se demoraron casi 3 meses, pero ¿qué tanto se puede limpiar en el corto plazo, por ejemplo, el zinc? No sé si tengas tú esa información, tú eres abogado, conoces de responsabilidades penales, pero claro, ¿cómo se limpian las aguas de estos metales pesados? Bueno, ahí tendrá que decirnos la autoridad, es un trabajo de ingeniería, ¿no? Decirnos cómo se recupera, cómo se evita que se continúe esta situación de turbidez y que tiene efectos también en la salud de la gente, ¿no? Aquí los técnicos de la ingeniería ambiental tendrán que decirnos cuáles son los mecanismos más adecuados para poder responder ante ello. Ahora,
tú sí lo que debes tener es información respecto a estos temas. ¿Se ha llegado a sancionar estos delitos ambientales o no? Sí, hemos tenido diversos hechos en el país desde el 2008 que se modificó nuestro Código Penal en el título 13º, ¿no? Sobre los delitos ambientales o los delitos de contaminación. Hay penas efectivas de cárcel para aquellos que generen situaciones o daños al ambiente, particularmente delitos que se conocen como los delitos ambientales, ¿no? ¿Y las penas, por ejemplo, se han llegado a cumplir o no? Sí, bueno, a partir de 4 años de pena privativa de libertad son efectivas, ¿no? Y tenemos casos donde se han generado, sobre todo vinculados a temas de minería ilegal o de tráfico de madera, ¿no? Sobre todo de manera particular en la Amazonía, ¿no? Entonces creo que también es posible empezar a generar estos hechos o precedentes para que creo que asuman una responsabilidad más allá de que solo pago la multa y continúo operando. Creo que tiene que llevar a un tema de responsabilidad de aquellos que ejercen estas actividades y tengan las mejores condiciones, ¿no? Para evitar que sucedan estos hechos lamentables. Mira que nuestra productora, que Tania Medina, estaba tratando de comunicarse con representantes de la UEFA, ¿no? Y le respondieron a través de un mensaje que ellos no eran competentes. No entiendo, ¿por qué no serían competentes? Bueno, en principio yo creo que hay una mala lectura de la actividad, porque en principio esta es una actividad minera, ¿no? Y la actividad mediana y gran minería está bajo competencias del UEFA, ¿no? El tema del transporte, que puede ser supervisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la afectación a un cuerpo de agua, contaminación, que está a cargo de la ANA, no exime de la responsabilidad que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental debe asumir, ¿no? Si hablamos de una actividad minera, mediana o grande en este caso, ¿no? Y corresponde a la UEFA también, a su vez, como ente rector de este sistema de fiscalización ambiental, asumir el rol que le toca, ¿no? Y esos mensajes rápidos creo que sí, pero, no evidencia una responsabilidad del sector. A ver. Sí, quiero tratar de entender, porque el mensaje dice lo siguiente. Hola, Tania, el tema es de competencia del MTC y la ANA, que creo que están ahí, ¿no? Dice, son ellos quienes están en la zona, no es competencia de nosotros este caso. ¿Cuál es la competencia de la UEFA para que nos quede claro entonces? Ante situaciones de derrame. Bueno, en principio, toda actividad minera tiene un instrumento ambiental, un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y esos estudios de impacto ambiental son fiscalizados por el OEFA. Por ejemplo, dentro de un estudio de impacto ambiental se contempla por dónde voy a llevar los insumos, cuál va a ser la ruta del transporte de estos insumos si estoy sacando mineral, ¿no? Entonces, eso está contemplado dentro del instrumento ambiental en este caso, de la empresa minera, ¿no? Y eso es susceptible de fiscalización ambiental por parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Que haya sucedido este accidente fuera en una ruta no exime que el OEFA asuma una responsabilidad o un rol allí, ¿no? Claro, porque hay un requisito mínimo que tú estás detallando, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el traslado del material, tiene que garantizarse cierta seguridad y si no lo hace, pues ¿a quién recurres? O sea que la OEFA tampoco es que tendría por qué hacerse de costado. Me llama mucho la atención de que este tema realmente no nos esté llamando la atención. Sé que hay mucho pesar por el tema de la no clasificación, pero creo que tampoco deberíamos escapar de temas tan sensibles como este, ¿no? Que es la afectación de nuestro medio ambiente, César, y tú eres especialista en temas ambientales. O sea, aquí lo que menos hacemos es cuidar el medio ambiente, no hay ese compromiso. Lamentablemente, casi todos los ciudadanos de a pie piensa que cuando hablamos de lo ambiental estamos hablando de plantitas y animalitos, de cosas externas, poco importantes o relevantes, pero en resumen estamos hablando de la calidad de vida de la gente, ¿no? Esos temas evidentemente muestran que si no somos cuidadosos con las normas ambientales, que si no cumplimos las reglas, estamos afectando nuestra vida misma, nuestra calidad de vida, ¿no? De tomar agua limpia, de respirar aire limpio, de consumir productos sin sustancias tóxicas, ¿no? Y eso creo que toca asumir un rol mucho más proactivo, no solamente desde el Estado, sino en general de la ciudadanía, de empezar a entender que estos temas son fundamentales para vivir dignamente. Bueno, nosotros vamos a insistir, queremos saber exactamente qué ha pasado y cómo es que lo van a remediar también. Tendría ya en este momento que conocerse el nombre de la empresa que es dueña de la carga. No sé si tú tengas información, ¿qué mineras tienen algún tipo de compromiso en la zona? Bueno, en el pasado, el 2018, como le decía, tuvimos un caso similar de derrame de zinc también por la empresa minera Volcan, ¿no? Que es mediana minería o gran, ¿no? Entonces, particularmente no se conoce, y yo tampoco he podido tener acceso a de quién era este concentrado de zinc que se transportaba. ¿Y se limpió? ¿Se hizo algo en ese momento? ¿Pudieron ustedes tener algún tipo de resultado? El OEFA asumió en aquel entonces, el 2018, el OEFA en ese mismo caso asumió un rol proactivo de respuesta ante esa situación, ¿no? O sea, entonces, también ya hay un precedente sobre esta situación, sobre contaminación de zinc en las aguas del río.
Así es, y de la UEFA sí asumió un rol, entonces por eso tampoco entiendo cómo dicen ahora no, ¿no? Entonces también eso creo que toca revisar también, o las autoridades que están a cargo, revisar sus competencias si es que desconocen lo que les toca, ¿no? Bien, bueno, César, estamos en comunicación, queremos saber exactamente qué es lo que ha pasado, quién es el responsable, cuáles podrían ser las sanciones, ¿no? Ya es hora que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OEFA, ANA, ¿no? No sé quién se me está escapando, los municipios, ¿no? Ya nos digan quién es el responsable, qué es por lo que podríamos hacer y cómo accionar en la limpieza también de las aguas, y que esto no afecte al consumidor final, ¿no? Que es el que consume agua potable. Sedapal por lo pronto está garantizando que el agua no se ha visto afectada y que el consumo ya en la zona norte es en función a pozos, no lo sé. Alguien que me garantice eso, quisiéramos tenerlo más allá de las instituciones que se han en estos momentos pues, dado cuenta y que no están siendo del todo transparentes. Bien, César Ipenza, abogado experto en Derecho Ambiental, estuvo con nosotros. Gracias, César. Un fuerte abrazo para ti.